Hermanos, que el Señor le continúe bendiciendo. Estamos aquí en la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo con el estudio para este miércoles del Señor, que el Señor siempre ha permitido que esta iglesia tenga estudio los miércoles y los hermanos están atentos para escuchar. Hermanos, en este momento vamos a tener un estudio sobre, en Apocalipsis, sobre la iglesia de Esmirna, la bienaventuranza de esa iglesia, ya que es una de las iglesias, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, son las únicas dos iglesias de las 7 que el Señor llama que no son amonestadas, que no se encontraron falta en ella. El Señor no les reprendió ninguna falta, ni a la iglesia de Esmirna, ni a la iglesia de Filadelfia. Vamos a estar leyendo esto en el libro de Apocalipsis y vamos a leer del capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Hermanos, el Señor está aquí hablando con cada una de las iglesias. Son 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 en adelante. El Señor está hablando a cada una de las iglesias. Al ángel de la iglesia, que es el pastor, el Señor usa a Juan, su discípulo. Juan fue uno de los 12 discípulos del Señor y fue el último que murió. Fue el único que no tuvo una muerte cruel, como por ejemplo los demás que tuvieron muerte crueles, muertes difíciles. Juan murió de vejez, pero murió preso en la isla de Patmos, y ahí el Señor le da este mensaje para cada iglesia. A la iglesia de Esmirna el Señor empieza diciéndole y halagando que Él conoce sus obras, sus tribulaciones. Yo sé las cosas que ustedes están pasando, yo sé sus tribulaciones, yo sé todo el tormento que tienen, pero han vencido, están ahí firmes. Dice el Señor a esta iglesia: dile a esta iglesia, el que estuvo muerto y vivió, o sea, de parte de mí, del Señor, el único que murió y resucitó fue Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único que tiene potestad para juzgar a las naciones, a las iglesias, su pueblo, a todo. Entonces, Él está mandando este mensaje a la iglesia de Esmirna y le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. Ahí mismo el Señor le dice: tu pobreza, pero eres rico. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos desdichados, quizás pobres? Quizás nos sentimos que no tenemos, quizás cuántas cosas nos pasan, muchas veces situaciones difíciles, días en donde tiene que pagar la casa y no tiene con qué, días en donde se botan del trabajo, quizás sales y no encuentras qué llevar a tu casa, a tus hijos. Pero el Señor dice: yo lo conozco eso, yo lo sé, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, esa dificultad que tienes, yo la sé. El Señor no está ajeno a nada de eso. El Señor tiene el control de todo eso. Pero el Señor dice: mira, aunque tú estés pasando por todo eso, aunque eres pobre, eres rico. Es como una contradicción, como un juego de palabras, pero es la verdad. Aquí quizás estamos pasando por esas necesidades, pero dice la palabra de Dios que somos ricos en el Señor. Somos ricos en el Señor. ¿Cuántas personas quisieran tener lo que tenemos?
Hay cosas que no se compran con dinero. La paz que el Señor nos da no se compra con dinero. La benignidad, el amor, la fe, el gozo, la paciencia no se compra con dinero. Y esta iglesia es una iglesia que el Señor está halagando porque aunque sea pobre económicamente, era rica porque tenía al Señor. Y es una de las iglesias que el Señor no le encuentra tacha. Es una de las iglesias que el Señor no la reprende porque sus obras eran buenas. Lo que nosotros tenemos que buscar, anhelar cada día, hacer y ser como esta iglesia, que aunque tengamos tribulaciones, aunque pasemos por situaciones difíciles económicas, nosotros nos mantengamos firmes en el Señor. Pero sí, el Señor, uno pensaría, bueno, ahora el Señor le va a bendecir, porque el Señor le está hablando y le está diciendo que está contento con ellos. Pero no, el Señor le dice, mira, no tema en nada lo que va a pasar, porque ahora el Señor le está diciendo y le está advirtiendo que todavía no han terminado. Todavía el enemigo está en contra de esta iglesia y siempre va a estar en contra de nosotros porque es enemigo de Dios. Y el Señor está diciendo, no teman en nada lo que el enemigo le va a hacer. Algunos de ustedes lo echará en la cárcel, pero no teman. No teman en nada, manténganse fiel hasta la muerte, le dice Dios a la iglesia. Lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Es un mensaje para nosotros en estos días, para la iglesia en estos días. Manténganse firmes hasta la muerte. No desmayen. No miren ni se desvíen del camino. Porque aunque el enemigo ponga tropiezo en su vida, aunque pasen situaciones, aunque las circunstancias se vean difíciles, aunque el viento venga en contra, aunque la mar se levante y quiera anegar nuestra barca, quiera hundirnos, no va a poder porque el Señor está con nosotros y Él es que nos da la fuerza y todo el Señor le permite al enemigo hasta donde Dios quiera. El Señor le dice, manténganse fiel hasta la muerte. No importa las situaciones que estemos pasando, mantengámonos fiel hasta la muerte. No importa la pobreza, dice el Señor, somos ricos. ¿Cuántas personas, ayer estaba escuchando de personas que están presos en la cárcel, pero que han recibido a Cristo? Y ahí en la cárcel hablan en lengua, sienten al Señor, danzan y están ahí. Están presos físicamente, pero espiritualmente están más libres que cualquiera que esté en la calle que no tenga al Señor. Hay muchos que andan en la calle que están sueltos, que no están presos con unos barrotes, con una reja, pero sí están presos en su pecado, están presos en situaciones y problemas que el enemigo pone, reja y trampa que el enemigo pone, y están presos aunque creen que están en libertad. Entonces, por eso que Jesús está diciendo, la verdadera riqueza la tiene el Señor para nosotros. La verdadera libertad nos la da el Señor. Pablo también preso decía, estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Mi espíritu no está preso. A veces tenemos necesidades, quizá de comida, quizá de cuánta cosa, pero en el Señor estamos ricos porque tenemos la llenura del Espíritu Santo, que es quien nos satisface y nos hace entender y nos da esa paz y ese gozo, esa alegría que no se compra con dinero, ni la sabiduría que el Señor pone en nosotros, no se compra con dinero. Y termina el Señor diciéndole a esta iglesia, el que venciere no sufrirá la segunda muerte. Cuando el Señor está diciendo aquí la segunda muerte, se está refiriendo al lago de fuego. ¿Cuántas personas mueren? Y después que mueren, tienen una segunda muerte porque entonces son lanzados, dice la palabra, del infierno al lago de fuego. Nosotros en el Señor, el que venciere, el que venza toda esta tribulación, el que vence todos estos problemas que son pasajeros, dice la palabra que como la hierba del campo que hoy es y mañana se seca, el que vence todas esas tribulaciones es, dice el Señor, no tendrá ni sufrirá ningún daño de la muerte segunda. Hermano, el Señor nos está instando a que seamos fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. No tema en nada lo que pueda ocurrir en esta tierra, en nuestras vidas, porque el Señor está con nosotros y el que está con el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y dice la palabra de Dios que si tenemos a Cristo Jesús de nuestro lado, si el Señor está a nuestro favor, ¿a quién le temeremos? Dios nos continúe bendiciendo, mis hermanos, y mantengámonos fieles hasta la muerte. Dios tiene el control de nuestra vida y siempre lo tendrá.
fiel y venceremos, y al que vencieres le será entregada la corona de la vida. Dios lo continúa bendiciendo.